Hola chicos, ¿cómo estáis? Llevo un tiempito que no aparezco por aquí porque, bueno, pues he estado como muy ocupada con el trabajo y cuando acababa la jornada estaba muy cansada y me apetecía descansar. Pero bueno, hoy jueves tengo un pelín más de tiempo, así que se me ha ocurrido pues compartir algunos pensamientos, deciros que los pensamientos que comparto con vosotros jamás son pensamientos ni premeditados, ni tampoco escritos en un guión, ni nada, no tienen orden ninguno, es tal cual me llega a la cabeza. Así que algunas veces estarán más ordenados y otras veces más desordenados, dependiendo de mi cabeza ese día específico. Pero bueno, estaba pensando sobre el valor de las personas, ¿no? ¿Qué hace que una persona valga o qué hace que una persona no valga, ¿no? Entonces, intrínsecamente, creo que todas las personas valen, creo que todas las personas tienen un valor. Entiendo que puede haber muchas opiniones al respecto. Hay gente que considera que hay gente mala y gente buena. Eso del bien y el mal a mí me parece un poco tricky porque, bueno, pues es algo relativo, ¿no? Y sobre esto pues hay filosofías desarrolladas al respecto donde no me voy a meter. Pero sí, digamos, el bien y el mal puede ser algo relativo. La cosa es nosotros definir bien qué consideramos bien y qué consideramos mal, porque evidentemente es necesario para la moral humana y para el desarrollo de la sociedad, pero también para el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Creo que a nadie le hace bien ir por ahí haciendo daño o siendo un egoísta. Pero esto de aquí a lo mejor suena demasiado superficial porque considero que cuando las personas hacen daño, se hacen daños a ellos mismos también, ¿no? No podemos hacer algo al exterior, a una persona, a un hermanito, no podemos hacerle nada que nosotros no nos hagamos a nosotros mismos, porque sí que considero que los seres humanos estamos, cada uno de nosotros individualmente, confinados en nuestros propios sistemas de pensamiento que incumben no solamente la educación o también, digamos, características personales como puede ser la inteligencia emocional, sino también por una serie de experiencias que de alguna manera nos determinan a actuar de cierto modo y que esas experiencias, que a lo mejor no han sido agradables, son las que inconscientemente nos llevan a ser a veces egoístas, a veces controladores, a veces irrespetuosos, a veces iracundos. Si bien considero que todos los seres humanos tenemos las mismas emociones, todos en algún momento con más o menos intensidad hemos sentido paz o hemos sentido conflicto en nuestro interior o hemos sentido ira, enfado, envidia, así como también respeto, admiración, cariño y amor. Entonces, considero que la emoción en sí no es un problema y que la emoción es algo neutral, pero sí que considero que el no saber gestionarlas, el no saber buscar dentro de ti qué es lo que te pasa, por qué te sientes así, es lo que nos lleva a proyectarlo al exterior y es lo que puede llevar al ser humano a convertirse en un monstruo. Y aquí es cuando entro, no en personas que a lo mejor nos puedan rodear a nosotros, que somos gente sencilla. Y a lo mejor pues conocemos a uno y decimos, vaya, qué tío más imbécil, qué egoísta o lo que sea, sino hablando de personas que sí que pueden tener un alcance mayor, un poder mayor y que realmente hacen daño a otras muchas personas, no a una, sino a muchas personas. Por ejemplo, los grandes magnates que se dedican a la industria petrolera, pues no son muy conscientes del daño medioambiental que pueden causar. Tampoco las personas que explotan a otras personas, ¿no? En fábricas, inclusive a propios niños inocentes, ¿no? O personas, como podríamos decir Donald Trump, personas cuya ambición y cuya mente realmente falta de empatía, con un alcance y un poder de tal envergadura, tanto poder como económico, realmente ya no se convierte en un imbécil solamente, se convierte en un peligro para la comunidad humana. Entonces, claro, eso me lleva a mí a dos vertientes de pensamiento. Por un lado, decir, bueno, sí puedo entender que las personas pueden llegar a convertirse en monstruos y pueden llegar a tener patologías y problemas si no gestionan sus experiencias vitales que les hace sufrir, ¿no? O sus traumas, y que no gestionan esas emociones
reprimidas que les hace sufrir, ¿no? Como puede ser la ira, que si la reprimes es destructiva. O que proyectan todo ese conflicto mental en el mundo exterior y no paran de juzgar todo lo que ven. Y no paran de juzgar todo como negativo, como malo, y proyectan que el miedo, el problema siempre está fuera, no está dentro, que no se buscan dentro, ¿no? Que no se aceptan realmente en el fondo tal cual, y que niegan parte de su pasado para poder protegerse, cuando en el fondo ese pasado pues es un evento o muchos eventos traumáticos que les lleva a convertirse en unas personas que no tienen un sentido común, digamos, en consonancia con las necesidades de la comunidad. Entonces, bueno, esa es una vía, lo puedo llegar a entender, y en ese caso yo no voy a juzgar a nadie. No voy a juzgar que una persona sea más o menos iracunda, que pueda llegar a ser más o menos egoísta, más o menos controladora. No tengo por qué juzgarlo, porque entiendo que yo también puedo llegar a ser así si no me amo lo suficiente y si no me acepto lo suficiente y si no aprendo a gestionar mis emociones, porque es algo que creo que tenemos que aprender todos y que no nos han dado las herramientas, no nos han enseñado normalmente ni en las familias, ni en los colegios, ni en los institutos, cómo gestionarnos, cómo encontrarnos, cómo gestionar estas cosas, este aspecto emocional que todos tenemos. Y creo que es algo que podemos aprender ahora porque tenemos acceso a mucha información y porque, bueno, pues creo que en ese sentido las cosas están cambiando. Pero luego la otra vertiente a la que me lleva todo esto es a decir, bueno, pero ¿qué pasa si esas personas que sí son nocivas porque por las razones psicológicas que sea, acaban siendo unos, no sé, psicópatas o acaban siendo, pues, no sé, no muy justos, ¿no? O no muy concienciados con el bien común? ¿Qué pasa si esas personas sí tienen poder? Porque si es una persona que no tiene poder con un trabajo normal, cuyo única área de influencia sea su círculo cerrado, familias, amigos y conocidos, pues tampoco pasa nada realmente, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa persona se convierte en un político que sí que puede tener alcance en las decisiones de la gran comunidad humana? ¿Qué pasa si esa persona es un importante empresario, pero inconsciente, y no sabe llevar la empresa desde la justicia y el amor, y lo lleva desde la ambición y el egoísmo, que no dejan de ser en última instancia miedos? ¿Qué pasa? Ahí sí que tiene implicaciones, ahí sí que tiene una consecuencia, no sobre 3 o 4 personas de tu alrededor que tienen que aguantarte, sino sobre cientos, miles, millones de personas. ¿Qué debe hacer la sociedad en esa situación? Porque nadie tampoco es lo suficientemente sabio como para decir, pues tú sí y tú no. Y tú sí necesitas un tratamiento específico y tú no. ¿Cómo podemos cambiar eso? Porque al fin y al cabo los grandes problemas globales proceden de personas inconscientes con poder económico, político, que es lo mismo en el fondo, lo que sea. ¿Qué pasa con eso? Porque igual que hay personas que pueden tener poder político y económico y que están lo suficientemente equilibradas como poder para hacer el bien a los demás, que hay también personas así. Lo que pasa es que se escuchan menos que las noticias negativas, que son las que siempre aparecen en todas partes, ¿no? Y la que despierta el morbo y la audiencia, y en televisión y en internet y todo eso. Ese es otro tema también. Pero no sé, voy a dejar esa pregunta abierta. Yo no me la sé responder todavía. No sé cuál sería la solución a eso. Y no sé si a lo mejor la solución tendría que ser simplemente paciencia, tiempo, y que sí, que se le empezara a dar más importancia a la inteligencia emocional en las escuelas, ya que las familias no tienen por qué hacerlo, en el sentido de que si tú como madre o padre no tienes esas herramientas para gestionar tus emociones, no las puedes transferir a tus hijos, porque tú no las tienes. Pero a lo mejor la sociedad, en las escuelas, pues sí que pueden introducir una asignatura que sea además común, constante desde que eres chiquitito y que se llama inteligencia emocional. Básicamente hay muchos libros escritos sobre el tema, cómo gestionar tus emociones así de fácil
Y cómo simplemente llevar esas emociones a la neutralidad y no proyectarlas al exterior. Si tú tienes ira, cómo tú gestionar tu ira sin tener que romper platos ni proyectarla sobre la persona con la que convives. Entonces, no sé, os dejo esa pregunta ahí abierta. Ya digo que, no sé, una opción a lo mejor sería la educación. La educación es muy importante, pero como decía, si tú no tienes un conocimiento, no lo puedes transmitir. Si las personas que trabajan en las escuelas e institutos no tienen esos conocimientos, no lo pueden transmitir. A lo mejor debería abrirse la opción de que en esa asignatura hubiera psicólogos. Psicólogos que, bueno, supongo que al proceder de una carrera y de unos estudios y una formación específica sobre eso, psicólogos a lo mejor especializados en emociones, no sé si hay algún psicólogo por aquí, pues podría dar su opinión y decir un poco si esto podría ser una buena idea o no. Y lo dejo ahí como, no sé, como pensamiento al aire y como pregunta al aire también porque me gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Creéis que el ser humano puede ser bueno y malo? ¿Sois así, ¿no? Como con este pensamiento tan dual o radical? ¿O pensáis que las personas que hacen daño a los demás simplemente pues tienen un sistema de creencia erróneo y son las que más sufren? No sé, ¿pensáis que esto tiene solución? Que no sé, pensad y luego decidme lo que sea. Bueno chicos, un beso. Nos vemos por aquí prontito.